Este segundo capítulo de meditación lo dedicaremos a la meditación a todo cuanto nos acontece, también conocido como vipassana o vehículo de la intuición. Practicaremos en principio esta técnica, al igual que la anterior de concentración, en un lugar que nos sea cómodo y tranquilo donde no vayamos a ser molestados, en una posición cómoda. Trataremos de observar con mucha atención todo cuanto acontece en nuestra mente. Un sonido, el latir de nuestro corazón, un picor, un pensamiento, el peso de nuestro cuerpo sobre lo que estemos apoyados, cualquier sensación, pensamiento u otro estímulo que reciba nuestra mente debe ser observado con muchísima atención, procurando además no interferir en ello, es decir, seremos conscientes de si lo estamos catalogando como bueno o malo para nosotros, si nos perjudica o si nos favorece. Trataremos de ser conscientes de si estamos haciendo ese tipo de valoración e intentaremos no llevarla a cabo, es decir, intentaremos verlo tal cual es. Si tenemos una sensación, procuraremos no juzgarla como buena o mala, como agradable o desagradable. Procuraremos sencillamente observarla, observar cómo sucede, cómo acontece y cómo se va. Un sonido, otro sonido, nuestro movimiento en la respiración, nuestra sensación de relajación en el momento en que la vamos adquiriendo. Todo esto se practica con los ojos cerrados y en una posición cómoda, como he dicho anteriormente. Lo más común es que al poco tiempo de estar llevando a cabo este tipo de entrenamiento o práctica, nos encontremos absortos, distraídos con algún pensamiento que haya llamado más poderosamente nuestra atención y que no hayamos podido evitar responder a él y enredarnos en ese pensamiento, dedicarnos a pensar en lugar de a observar. Procuraremos ser conscientes de que eso ha sucedido y con suavidad, sin enfados ni brusquedades, intentaremos soltar ese pensamiento, dejar que se vaya. Para dejar que se vaya, lo único que tenemos que hacer es no obedecer a la compulsión de responderle. En el momento en que no obedezcamos a la compulsión de responder, el pensamiento se va aburrido. Continuaremos entonces nuestra observación, aunque lo más común es que en poco tiempo nuevamente nos veamos envueltos en otro pensamiento, tal vez en el mismo, si es muy recurrente, o en algún otro de similares características que atienda a algo que nos preocupa. Nuevamente intentamos observar ese pensamiento e intentamos soltarlo. No obedecer a la compulsión de seguir rumiándolo recurrentemente, de seguir intentando buscarle una solución a lo que nos plantea nuestra imaginación. Sencillamente vemos lo que estamos pensando y lo soltamos. Normalmente las personas en común suelen tener muchas obsesiones y pensamientos recurrentes de los cuales es difícil desprenderse. Máxime aún aquellas personas que tienen un carácter muy obsesivo. Más adelante explicaremos una técnica para pulir en gran medida esas obsesiones, para minimizarlas, de tal manera que sea mucho más fácil desprenderse de esos pensamientos que se apegan a nosotros o que nosotros nos apegamos a ellos y que nos atan sin permitirnos observar las cosas tal como son.
Con todo, continuamos con nuestra práctica, la cual debe durar al menos 20 minutos y que se irá extendiendo en el tiempo en la medida que nos vaya resultando más agradable y llevadera, lo cual pasará con la práctica. Con la práctica este ejercicio resulta mucho más cómodo de realizar y resulta agradable y placentero, lo que al principio puede ser incluso molesto. En la medida que vamos observando con mucha atención a todo cuanto nos acontece, iremos entrando en estadios de relajación y de profundidad en nuestro interior que tal vez, como en el caso de la concentración, nos asuste el estado de paz al que conduce, el estado de calidez al que no estamos acostumbrados de continuo, de habitual, y ese temor nos impida seguir avanzando y nos devuelva a un estado de ansiedad o de nerviosismo, pues como el que teníamos anteriormente. Esto con la práctica se va superando debido a que el mero hecho de atender y de observar atentamente qué es lo que nos sucede nos hace comprender que no pasa nada, nos hace identificarlo. Así, en la medida que vamos observando con cierta atención a todo cuanto nos acontece, nuestro organismo va identificando todos aquellos estímulos, sensaciones, sonidos, pensamientos, y los va clasificando de forma cognitiva, de tal manera que lo que ahora nos resulta un poco difícil o extraño, con la práctica nos resulta muy familiar, tanto que lo podemos identificar y clasificar de manera intuitiva. De ahí que sea el vehículo de la intuición. ¿Qué ocurre cuando en meditación hablamos de intuición o de que estamos manejando algo de forma intuitiva? Si tenemos un pensamiento, una sensación, algo que a priori nos es desagradable o que nos es extraño o aversivo, mediante la observación lo identificamos y lo clasificamos. Esa clasificación, fruto de la comprensión, nos hace minimizarlo, nos hace verlo como es. No es tan importante, no hay por qué luchar ni por qué tener ningún tipo de aversión hacia ello. Sencillamente lo identificamos, lo clasificamos y lo ordenamos en nuestro interior. Así, cuando ese pensamiento o esa sensación que antes, o cualquier otro estímulo que antes nos sorprendía y nos enredaba y nos conducía a pensar en él y a despistarnos, pues ahora lo identificamos y lo manejamos de forma intuitiva, lo canalizamos intuitivamente y podemos seguir realizando nuestra atención, nuestra observación a otras cosas, un sonido, otro pensamiento, un movimiento, lo que sea. Esta práctica se realiza en quietud, pero el objetivo es aprender a hacer esto con el fin de llevarlo a cabo de forma cotidiana en cualquier actividad, o más bien en toda actividad que llevamos a lo largo de nuestra vida diaria.